Existe un lugar donde la belleza va más allá. Guapas Makeup. En Nova Centro contamos con Nail Spa, el mejor servicio en cabello y maquillaje. En Multiplaza encuentras las marcas más prestigiosas de cuidado capilar, maquillaje y cuidado de piel. Somos el beauty más completo. Guapas Makeup es el distribuidor autorizado de Anastasia Beverly Hills en Honduras. También visítanos en Torre Escala, donde encuentras todos nuestros productos. Contamos con la perfumería árabe más exclusiva en nuestras 3 sucursales. Obtén más información de nuestros servicios y productos en el 8911-5858. Síguenos en las redes sociales como Guapas Makeup. Porque tu empresa representa tu esfuerzo, tu dedicación, tu futuro. Nosotros somos tu mejor opción. Ven y renueva tu marca con los expertos. Contamos con confección, bordado, serigrafía, tejido, sublimación, impresión UV y artículos de promoción. Contamos con el personal capacitado y con la mejor tecnología para mejorar tu imagen. Encuéntranos en redes sociales como Createx HN. Visítanos en la aldea Las Casitas de Pío al cementerio San Miguel Arcángel o contáctanos al 9702-4806 o al 3188-2676. Somos Createx. Atrévete a innovar con nosotros. Con diálogo y acuerdos firmes, las bancadas del Congreso Nacional legislamos por Honduras. Sí, en poco tiempo este Congreso Nacional ha hecho mucho más que los congresos anteriores para generar empleo y brindar seguridad. Esta legislatura ha sido una de las más productivas. Somos una oposición constructiva y apoyamos todo lo que sea de beneficio para Honduras. Y lo que hemos considerado desde la bancada que está bien para el pueblo hondureño, lo hemos apoyado en el Congreso Nacional. Este Congreso sí trabaja. Este Congreso no le va a fallar al pueblo hondureño. Señoras y señores, agarren su trago favorito y acomódense en el sillón y prepárense para unas 2 que 3 servidas por nuestro presentador estrella, Denis Andino. ¡Comenzamos! Señoras y señores, bienvenidos a un episodio más de 2 que 3, bienvenidos a una plática muy interesante. Señoras y señores, esta noche aquí en 2 que 3 platicamos nada más y nada menos con el doctor, el abogado Félix Ávila, una eminencia, un abogado a quien respeto y admiro mucho por su trabajo, por su profesión, por lo que representa, por lo que es un gran ser humano, doctor. Muy buenas tardes. Bienvenido, Denis Andino. Estimado Denis Andino, claro, por supuesto, el amigo Denis. Aquí, bueno, ya día no nos mirábamos, doctor. Atendiendo esta invitación. Es inevitable no hablar del tema del día de mañana. La audiencia inicial del expresidente Juan Orlando Hernández, abogado Félix Ávila. Hay muchas situaciones que se manejan en el exterior, pero ya en la manera interna, el equipo de defensa, mañana, ¿cuál es la tesis que van a presentar? Hay mucha presión, pareciera, de organismos externos para presionar, pero ¿cuál es la postura que hoy tienen luego del estudio, luego de la audiencia de declaración de imputados de la semana pasada? Bueno, Denis, mire, partimos de la idea que el Ministerio Público necesita muchos elementos probatorios, pero no papeles y un sinnúmero de cosas, sino que de repente cuestiones concretas para poder acreditar los delitos que acusa el expresidente Juan Orlando Hernández. Nosotros vamos a esa audiencia, obviamente, con la convicción que el Ministerio Público llega con esos elementos de prueba, nosotros podremos desvirtuar los hechos, sí podremos presentar algunas pruebas en relación a las pruebas del Ministerio Público para que el juez se forme una convicción. Pero hemos leído el requerimiento fiscal, que es amplio porque obviamente el requerimiento es para varias personas. El resto de las personas imputadas ya han sido sometidas a ese proceso, por lo menos hasta la audiencia inicial. Y de todos he sabido que se dio por parte del juez sobreseimientos definitivos en los delitos, especialmente el delito de fraude, porque hay que decirlo que al expresidente Pepe Lobo y algunos exfuncionarios del gobierno de Pepe Lobo, que el Ministerio Público los involucra, entonces los acusó por delito de fraude
y una entidad delictiva que se llama violación de los deberes de los funcionarios. Al presidente Hernández se le acusa por el delito de fraude y además por el delito de lavado de activos. ¿Qué le puedo decir? Vamos, por ejemplo, ya hay un sobreseimiento a favor de estas personas. Obviamente, de manera automática no es verdad que el juez va a decir sobreseí a estas personas y por lo tanto sobreseimiento a favor de Juan Orlando Hernández. Sin embargo, obviamente es importante estudiar, analizar esa situación, que si no hubo fraude por parte de estas personas donde se ve que de alguna otra manera son los funcionarios públicos que hicieron o realizaron una serie de actividades de orden administrativo, pero el juez no pudo encontrar ahí el establecer el carácter ilícito de esos hechos, por cuanto este delito de fraude implica la perpetración de unas acciones que se llama ponerse de acuerdo los interesados para defraudar al Estado. Cosa que no es tan fácil demostrar tanto en una audiencia inicial como también ya en un debate oral y público. En ese orden de ideas, yo tengo la convicción que en ese cargo de fraude está prácticamente descartado, que no hay por parte de Juan Orlando ahí algo que se pueda indicar como el acuerdo colusorio que se haya, valga la redundancia, que se haya puesto de acuerdo con otras personas para producir un fraude al fisco o al Estado. En cuanto a la otra entidad delictiva que se denomina lavado de activos según nuestra legislación penal, primero, para que exista lavado de activos, obviamente tiene que demostrarse que efectivamente, por ejemplo, si es usted el señalado, usted recibió activos, que usted manejó, que usted poseyó activos, cantidades de dinero, etcétera, y que estos provienen o tienen un origen en alguna fuente o en otro delito. Hemos visto la documentación y las pruebas del Ministerio Público que va a llevar, pero todo indica, al menos vamos a saber mañana, pero la idea, bueno, no es la idea, sino que lo que hemos visto es que no puede el Ministerio Público demostrar ahí que Juan Orlando recibió cantidades de dinero, administró, poseyó, etcétera, incluso que se ha beneficiado de manera directa de estos bienes que, según el Ministerio Público, fueron drenados de cuentas del Estado para un beneficio propio o ajeno. En ese sentido, pues la convicción es que el juez no podrá estructurar en una resolución esa figura jurídica tanto de fraude como de lavado de dinero. Porque hay que entender que un juez no es que va a someter a proceso penal, porque aquí tras la audiencia inicial, entonces lo que dicta el juez es una resolución que se denomina auto de formal procesamiento, o sea, resolución, que dice, siga adelante. Hay indicios de participación, hay hechos típicamente delictivos y por lo tanto esto no se puede resolver ahora, sino que vamos a un juicio oral y público. Pero cuando esos escenarios no se dan en la audiencia inicial, entonces la propia ley manda que se debe truncar el procedimiento dictando un sobreseimiento. Entonces lo que le quiero decir es que el juez no solo debe de dar el auto de formal procesamiento, porque el Ministerio Público lo quiere, es porque de los hechos, por muchas cajas o volúmenes o cantidades de documentos, papeles, audios, lo que sea, pero si eso no da margen para creer razonablemente que ahí hay un delito, o mejor dicho, un probable delito, y la probable participación de una persona imputada en esos delitos, entonces no puede elaborar un auto de formal procesamiento de manera ficticia, es decir, en el papel, es decir, yo creo que aquí hay delito, yo creo que aquí el imputado cometió el delito, pero eso sería una especulación. Entonces el juez tiene que basar su resolución en evidencia probatoria, en otras palabras, pruebas, que eso ocurrió. Bueno, en ese sentido, por lo que me está exponiendo usted, doctor Ávila,
Me da a entender entonces que el juez no tendrá otra salida, si por así decirlo, jurídica, en el caso de emitir una resolución luego que termine esta audiencia inicial, porque entiendo va a ser larga la audiencia por la cantidad supuestamente de carga probatoria que tiene el Ministerio Público. Tendría que emitir una resolución diferente a lo que se pronunció en algún caso específico de los otros imputados, que en este caso Pandora 2 se pronunció, porque a varios el juez les dictó una medida distinta para defenderse en libertad, sino que a algunos les tocó. Pero el resumen hoy por hoy es que todos fueron sobreseídos. O sea, a nadie se les pudo comprobar de manera tácita que fueron vinculados en este caso. ¿Es este precedente el que le ayuda a Juan Orlando o es la prueba o es la tesis de la defensa que dice, bueno, aquí Juan Orlando no recibió ningún activo, Juan Orlando no cometió ningún fraude, de esos al menos del desvío que llama el Ministerio Público de 62 millones? Este precedente de los anteriores que fueron imputados, que están en libertad y sobreseídos definitivamente, también va a ser el caso de su cliente en este caso, doctor. No, la defensa no puede descansar exclusivamente en el precedente, es decir, presentar el papelito, la resolución, uno o varios folios y decirle al juez sin más, como sobreseyó a los otros, igual sobresea. Obviamente que el Ministerio Público tiene una tesis y lo importante de esto es que no solo es porque amparado en lo que ocurrió con relación a esto, Juan Orlando saldrá bien, sino porque efectivamente va a salir bien porque el Ministerio Público no tiene, porque los hechos, mejor dicho, del Ministerio Público no tienen ese estándar o ese nivel, si se quiere, o esa calidad de ser hechos delictivos. Importante es decir que cuando se habla que el juez dicte una resolución de un auto de formal procesamiento, no necesariamente significa que es una declaración de culpabilidad ya, sino que es simple y sencillamente el grado de probabilidad que encuentra el juez para decir que esos hechos pueden ser sometidos a un juicio. Pero el sistema está diseñado, incluso todos los sistemas procesales están diseñados que no es necesario llegar a una etapa tan ulterior como es un juicio oral y público, desgastante para ambas partes, si los hechos son indicativos que no hay delito y por lo tanto se dicta sobreseimiento definitivo. Entonces usted decía en su reflexión, el juez no tiene otra alternativa. Bueno, en realidad el juez tiene dos posibilidades, si se quiere, ¿verdad? Cuando se enfrenta ante el dilema es, ¿qué resolución va a dictar? Bueno, seguir adelante, dictar el auto de formal procesamiento con prisión preventiva o sin prisión preventiva. Y la otra sería sobreseer definitivamente o provisionalmente a la persona imputada, dentro de los cuales obviamente el proceso queda truncado, es decir, provisional quedaría pendiente si acaso el Ministerio Público puede llegar a algo en un plazo de 5 años y definitivo si en definitiva no hay nada que apreciar ahí que sea del acto delictivo. Abogado Ávila, el Ministerio Público dice, y voy a actuar yo aquí en mi calidad no de como un operador fiscal, no, para nada, sino que tomando en cuenta de lo del requerimiento fiscal, el Ministerio Público dice que en el 2010, entre 2010 y 2013, operó una red de corrupción integrada por funcionarios del Congreso, la SAC, Banco Nacional de Agrícola, Banadesa. Se desviaron al menos más de 288 millones de lempiras y que de esos fondos se financiaron la campaña para el expresidente Hernández. Ante ese señalamiento que hace el Ministerio Público como tal de esta red de corrupción que ¿operó Juan Orlando Hernández en esta red de corrupción? Bueno, justamente eso es lo que vamos a la audiencia inicial el día de mañana y pasado mañana y cualquier otro día. El Ministerio Público le hace ese señalamiento. Obviamente, como defensa vamos a negar que eso ocurrió. Pero obviamente es un juez, ¿verdad? Es un juez el que va a decir lo contrario de lo que dice el Ministerio Público. Hay hechos, por supuesto, que tras una investigación seguramente ocurrieron, pero el tema aquí es que nosotros no nos interesa, bueno, nos va a interesar realmente lo que ocurrió con
fulano de tal. En Pandora 1, yo fui uno de los varios abogados que estuvimos ahí. Yo estuve en defensa de algunos ciudadanos que se les acusaba precisamente por haberse aprovechado de esos dineros y en esa ocasión pues fuimos lo mismo a una audiencia inicial. La jueza de entrada estableció que no había tal delito. Creo que estimó que podía haber una especie de encubrimiento de dinero ahí. Al final, una Corte de Apelaciones conformada en la Corte Suprema de Justicia en aquel momento fue muy contundente en el sentido que, a pesar que se habían dado quizás, o mejor dicho, algunas cosas inadecuadas dentro de los presupuestos del Estado, los señores que se acusaban ahí no habían incurrido en delito por varias circunstancias. Entonces, conocemos esas situaciones y esto es lo importante por la experiencia que en este caso yo tengo en eso. Y luego después lo que le llaman Pandora 2, que viene de las mismas circunstancias, los mismos hechos. Hemos comentado aquí que ya un juez y una corte de apelaciones ha dicho que no hay delito de fraude, el lavado de activos, por supuesto, solo se le imputa a Juan Orlando y la convicción de la defensa es, y para eso estamos preparados, que el Ministerio Público no puede probar concretamente el delito, así como está señalado en nuestra legislación penal. Y aquí me quedo con una duda, doctor, y eso lo voy a preguntar a usted. O sea, el Ministerio Público, por ejemplo, el Ministerio Público acusa a Juan Orlando, ¿no? Sí. Para que nuestra gente que está conectada con nosotros entienda lo siguiente. O sea, Juan Orlando, el Ministerio Público lo acusa de lavado de activos, de fraude. Sí. Entonces viene el Ministerio Público y en el requerimiento fiscal dice que entre el 2010 y 2013 operó una red de corrupción. ¿Es el Ministerio Público el que tiene que comprobar con hechos este señalamiento o ustedes también tienen la prueba de que Juan Orlando no estuvo participando en una red de corrupción? El Ministerio Público tiene que probar, tiene la obligación de probar. Si no, obviamente el juez no puede proferir una resolución como el Ministerio Público quiere. Tiene que probar esos hechos, pero eso no quita que nosotros, por nuestra parte, podamos decirle al juez, mire, lo que dice el Ministerio Público no es así por estas y estas circunstancias. Entonces, eso lo haremos. Obviamente, en el programa, en este ni en ningún otro, nos vamos a poner a discutir, ¿verdad?, lo que vamos a hacer ni nada, porque no es correcto. Al fin y al cabo, por mucho que alguien pueda explicar una cosa aquí, esto simple y sencillamente es nuestras tesis, mientras que ante el juez, ante el juzgado es que se hace. Entonces, sentido, para su pregunta y la inquietud de las personas que nos escuchan y nos ven, decirles que efectivamente el Ministerio Público tiene todo, es el Estado, tiene todo el derecho de investigar, tiene el derecho de acusar y el ciudadano tiene el derecho de ser escuchado. Es decir, siempre se ha dicho que cuando hablamos de un proceso penal, el proceso penal, si bien es cierto, se ve como una carga contra la persona imputada, pero el proceso es un derecho del imputado para defenderse, porque hace muchos siglos quizás, ¿verdad?, los estados que eran arbitrarios, entonces llevaban y condenaban a las personas sin género de juicio, simple y sencillamente ante el rumor, el señalamiento. Con el tiempo entonces fueron apareciendo, no es que fueron apareciendo, sino que la filosofía, el hombre filosofó y dijo, ¿cómo es posible? Pues que alguien, ¿qué derecho tiene el Estado para imponer una sanción a una persona sin haberle probado los hechos? Si esta persona tiene el derecho de defenderse. Entonces, hoy día ya eso es pacífico, ¿verdad? Los ciudadanos tienen el derecho a un juicio, tienen derecho a ser escuchados. Entonces, la situación es que el Estado mismo tiene el derecho, la obligación de investigar, de llevar a las personas a juicio, pero si no prueba los hechos, entonces el juez que está ahí de manera soberana
le declara pues no culpable, ¿verdad? En nuestro sistema, porque aquí el imputado llega a un proceso, a un juicio, a cualquier audiencia, si se quiere, siendo inocente, y lo que hace el juez es mantener ese grado de inocencia. Y si no, bueno, por supuesto, si la tesis del Ministerio Público es suficiente, pues obviamente rompe el estado de inocencia y tiene que declararlo culpable. Entonces, en el caso concreto que analizamos, es un momento, como decimos a veces, embrionaria del proceso. Iniciamos el proceso, pero estos casos son bastante complejos, Denis. A veces el Ministerio Público, no a veces, sino que en la mayoría de los casos tiene investigaciones enormes, vastas, mucha documentación, muchos papeles, muchas, si se quiere, elementos probatorios, pero el problema está que si no hay una vinculación así directa del imputado con esos hechos, el Ministerio Público no puede ganar, si hablamos de que obtener una resolución es ganar ya definitiva o provisionalmente una situación, no puede ganar el caso por la cantidad de elementos de prueba que tiene. Eso no es así, la cantidad puede ser importante, pero más que todo es la calidad y además de esto, la vinculación que haya entre las pruebas y la persona señalada. Por lo que ustedes vieron en la audiencia de declaración de diputado, por lo que ya estudiaron de la prueba que hay, la documentación que existe, ¿para ustedes el caso es fácil de resolver? O, porque lo acaba de decir usted también hace poco, es algo complejo. Entonces, ¿cómo el equipo de defensa del expresidente Hernández va a llegar mañana y durante el transcurso de esta audiencia inicial y va a decir, señor juez, aquí traemos y esta es la tesis nuestra, conforme a esto, creemos y estamos seguros de que nuestro representado es inocente? ¿Fácil o complejo, doctor? Yo diría, y hay que ser responsable en esto, yo creo que en ningún caso es fácil, ¿verdad? Hay que partir de la idea que los fiscales cuando presentan casos, pues tienen su margen de posibilidades de probar los hechos, entonces no hay caso fácil como tal, es decir, eso es dependiendo de las circunstancias, es relativo. Obvio que estos casos llevan mucho tiempo de investigación por parte del Ministerio Público. Yo diría, es un caso complejo. Es un caso complejo que necesita mucho análisis por parte de las acusaciones, mucho análisis y esfuerzo por parte de la parte que defiende, del equipo de defensa, y nuestra función es el Ministerio Público que tiene su tesis y por la parte de nosotros la antítesis o la contratesis, entonces es ayudarle al juez, entre comillas, para que el juez entonces dicte una sentencia, una resolución, en este caso justa, conforme a derecho, adecuada a derecho. Y yo creo que se puede alcanzar ese nivel de convicción judicial en el cual crea que razonablemente los hechos no son constitutivos de delito. Creo que lo podemos lograr, esa es la convicción que tenemos nosotros. Bueno, sé que vamos a ampliar un poquito más de este tema, pero me llamó la atención algo y quiero recordarlo, quizás de pronto retroceda en la pregunta, porque usted lo escuché decir, bueno, eso ya se resolvió, pero ¿por qué ustedes no estaban conformes con el juez que estaba, el juez natural que estaba designado, doctor? ¿Había alguna inconformidad? Porque presentaron un recurso previo a la audiencia de declaración de imputado. ¿Le había algún cierta discrepancia por la asignación del juez? ¿Qué pasó? Bueno, ¿cómo se radica ese caso ante un juez natural, que se le llama así, pero que pertenece a un órgano jurisdiccional específico, que es la Corte Suprema de Justicia? ¿Por qué? Porque cuando se presenta el requerimiento, entonces, independientemente de donde estuviera Juan Orlando, tenía el estatus de diputado al Parlamento Centroamericano. Y según nuestra legislación procesal penal, un diputado nacional o de un órgano internacional, entonces debe ser juzgado, si se quiere, por sus pares. Es decir, tribunales, jueces, cortes de apelaciones y tribunales de sentencia integrados por magistrados de la Corte Suprema de Justicia, dado el estatus.
Entonces, así fue que el caso, Juan Orlando, por decir así, la calidad de alto funcionario del Estado, diputado, arrastró a aquellos que no tenían esa calidad, ¿verdad? El expresidente Pepe Lobo, un exministro, otros exfuncionarios, y así fueron, su caso fue conocido entre los años 2023, 2024, entiendo, mientras el periodo de esta gestión del Parlacén no había vencido, y eso fue correcto, ¿verdad? Okay. Sin embargo, el juez siguió actuando, pero por alguna circunstancia, el juez llegó a la conclusión al hacer el análisis y se preguntó, ¿este acusado todavía tiene el estatus de ser diputado al Parlamento Centroamericano? ¿Es un ciudadano aforado, o sea, que tiene aforo especial, tiene un foro especial? Entonces, ahí la respuesta que se dio a sí mismo es que no lo era, me imagino que lo comprobó, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, dijo, mi competencia ya no la tengo. Y se deshizo de la competencia, es decir, declinó el caso a la jurisdicción ordinaria. La defensa presentó un reclamo, si se quiere. O sea, le pidió al juez que repusiera su resolución, entendiendo que ya días esa situación de Juan Orlando había ocurrido, sin embargo, había seguido dictando resoluciones y que bien podía continuar, ¿verdad? Y que no era nada de malo. Entonces lo hizo precisamente por eso. Sin embargo, el juez razonó en la resolución que mantenía su criterio de que ya no tenía competencia y que lo conociera el juez ordinario, también que es un juez natural, nada más que de la jurisdicción ordinaria, y así pues la defensa se sometió a eso, fuimos a la audiencia de imputado, pero desde mi punto de vista, obviamente es lo mismo que sea un juez de la Corte, un alto juez de la Corte Suprema, que lo sea un juez del circuito anticorrupción. Hay que decirlo, simple y sencillamente el magistrado, su estatus de magistrado, su calidad la tiene, pero en el caso concreto es un juez igual, como los otros. Entonces, no es que este juez que está conociendo ahora, por el nivel que tiene, que es un juez de letras, y sobre él hay cortes de apelaciones y hay Corte Suprema de Justicia, es que el ciudadano juez tiene que preguntarle a otro qué hace. Definitivamente esto no es así. Él es soberano para resolver el caso de acuerdo a lo que se pruebe y obviamente su entendimiento, que se entiende que cuando un juez llega a ese nivel es porque es una persona preparada. Pero ya en este punto entramos a algo, podríamos decirlo así, doctor Ávila, algo subjetivo, porque queda al criterio de todos nosotros, los que evaluamos, los que creemos que tenemos una buena o una mala, o un mal sistema de justicia. Pero la gente dice, bueno, es que le están acomodando las piezas a Juan Orlando para que el hombre salga en libertad, para que salga tranquilo. A su interpretación, o sea, como jurista, como abogado, lo que está sucediendo en el Poder Judicial es lo correcto, así se debe estar actuando, está actuando conforme a ley. Sí, sí, es conforme a la ley. Lo que sucede es que en un mundo como el actual, donde la información fluye tan rápido, es decir, todas las personas hoy día, perdón, tienen acceso a redes sociales y la libertad de pensamiento y expresión viene asistiendo a los ciudadanos desde hace mucho tiempo, pero antes era un tanto complicado expresarse. Hoy día todo el mundo se expresa en los medios de comunicación, ¿verdad? En redes sociales. De ahí entonces que este tipo de opiniones ahí aisladas, entonces forman lo que se llaman juicios paralelos. Es decir, la opinión de cada quien. Entonces, hay grupos de personas que pueden creer eso y obviamente hacen sus propios juicios. Entonces, los juicios paralelos no es de aquí, de nosotros, en Centroamérica, en Europa, en España, que es un país que yo conozco, no solo de manera física, sino que también yo estudié, me formé allí en los centros de estudios superiores.
y conozco el quehacer de los tribunales también ahí. Es un tanto complicado porque se opina igual que aquí. Claro. Y entonces nadie va a quedar conforme con las resoluciones de los jueces. De hecho, la función judicial es la menos calificada. Sí, así, creo que la expresión es correcta. La menos calificada cuando se hacen encuestas, porque obviamente la satisfacción de los poderes del Estado, el poder ejecutivo, si hace obras y las cosas están bien, pues se les puede dar hasta un 100. Pero el problema está que las decisiones de los jueces favorecen a uno y no favorecen a otro, y no es que le perjudican. Entonces, si le preguntamos a aquellas personas que no favoreció, van a decir que la justicia está mal, que el juez de repente hasta se metió, ¿verdad? Entonces, yo diría que bueno, encontrar una opinión unánime en el sentido de que la gente piense que todo está bien en esto y que no hay nada malo, va a ser imposible. Entonces, siempre va a pensar la gente, máxime cuando se trata de personas, funcionarios, personas que tuvieron una función pública, siempre se va a pensar lo malo, aquí en cualquier parte del mundo. Pero también hay que ver que las personas que han sido funcionarios públicos y son funcionarios públicos son sometidos ante los tribunales de justicia. Eso es lo importante, porque lo malo es un sistema de justicia donde el funcionario nunca es llevado ante los tribunales de justicia. Obviamente, pues si alguien no es señalado de nada, pues tampoco se le puede llevar solo porque quiera llevársele. Entonces, en este sentido, las voces que dicen que, bueno, que todo está arreglado, ¿quiénes pueden ser? Contrarios, ¿verdad? Adversarios. Si a usted alguien no le quiere y de repente lo ven bien, va a creer un montón de cosas. De repente no necesariamente se va a decantar por el hecho de Denis Sandino es un hombre trabajador, etcétera, y por eso está bien. No le quieren, va a pensar otras cosas, lo mismo que de mí y de cualquier persona, ¿eh? Entiendo. Como le digo, es algo subjetivo, porque al Sí. final queda el criterio del que nos está viendo, el que nos está comentando. Podrán decir, muchos me están escribiendo, Juan Orlando es inocente, Juan Orlando es culpable de todos esos delitos, en fin. Pero voy a otro escenario que se presentó. El tema de lo que sucedió en Estados Unidos, doctor Ávila, no implica en absoluto algún tipo de señalamiento contra el expresidente Hernández, porque la gente dice, no, que viene a Estados Unidos, donde lo acusaron por narcotráfico, lo indultó un presidente, pero él sigue siendo un narcotraficante porque así fue dictado por un jurado en Estados Unidos. Eso no implica absolutamente nada, ningún argumento, ningún criterio de ese juicio en Estados Unidos puede implicar o repercutir en algo en este proceso judicial de hoy. En lo absoluto. Okay. En lo absoluto, porque fueron hechos que, según el sistema de justicia de los Estados Unidos, el Departamento de Justicia y su fiscalía ya, fueron cargos que según la fiscalía, el Departamento de Justicia, ofendían a los Estados Unidos. La justicia federal o el sistema de justicia de los Estados Unidos no tenía nada que ver con hechos cometidos en Honduras. Y por otro lado, primero porque el juicio que estamos llevando acá, que se está llevando a cabo, no tiene nada que ver con crímenes que tengan que ver con delitos de tráfico de drogas. Y si fuera el caso que en el remoto caso que el Ministerio Público equivocadamente diría, bueno, como allá pasó lo que pasó, entonces esos mismos hechos y conforme a evidencias o pruebas y alguna cosa, y que si los fiscales de Honduras estuvieron presenciando el juicio y tomaron nota, y según lo escuché, el fiscal de aquella época dijo, vamos a pedirle al Departamento de Justicia que nos certifique lo que ocurrió ahí y con eso hagamos un juicio en Honduras. Eso no se puede hacer. Eso no se puede hacer porque todo aquello que ocurrió allá ya lo dijo la justicia de los Estados Unidos que fue anulada. Entonces,
someter a Juan Orlando a un juicio por hechos, por otros hechos, aquí la justicia, el Ministerio Público tendría que hacer una investigación propia, pero sobre hechos totalmente distintos a esos, si es que existieran. Pero de manera concreta, esos hechos y lo que ocurrió allá no tiene absolutamente nada, nada desde el punto de vista objetivo, ¿verdad? Para que esto se pueda vincular con los hechos que hoy se están juzgando aquí. Bueno, y tengo otra repregunta al respecto. Tengo una otra repregunta, pero la voy a dejar para el final, porque no me quiero salir del contexto del caso como tal, de lo que sucede o lo que va a suceder en la audiencia inicial que comienza el día de mañana. Voy al punto de la presión. Dicen, bueno, el juez está presionado, o al juez lo pueden presionar, porque de la sociedad civil, organizaciones, dicen, veremos si realmente tenemos un sistema de justicia robusto, serio. Hasta han calificado o han señalado o han dicho en comunicados públicos que el sistema de justicia de Honduras está puesto a prueba. Entonces, doctor, palabras más, palabras menos. La gente dice, bueno, lo que quieren es que juzguen a Juan Orlando, que lo encuentren culpable y que lo metan preso. Porque cuando usted cuestiona al Poder Judicial de que se va a someter a prueba, significa que usted está ante ante una eminencia que no puede juzgar, pero lo ponen en duda y ponen al juez en entredicho. ¿Qué piensa de eso usted como defensa? Bueno, yo creo que algunos días anteriores lo dije y es oportuno decirlo, el sistema de justicia se pone a prueba todos los días. Todos los días se pone a prueba porque todos los días los jueces conocen de procesos, conocen de requerimientos y los jueces son solicitados para que dicten resoluciones en favor o en contra de personas, generalmente en contra. Y los jueces dan las respuestas. Yo diría que no está, por este caso no puede estar a prueba el sistema de justicia de Honduras. Es un caso más. Usted decía también dentro del contexto de su cuestión, de su pregunta, que si los jueces son sometidos a presiones. Yo fui juez por mucho tiempo, ¿verdad? Por lo menos más de 15 años en diferentes tribunales. En el último periodo, que fue hasta el año 2008, y obviamente si hay una presión social. Claro, nadie puede negar que obviamente ver que el juez tiene por un lado una acusación y quiere que el juez dicte una sentencia a su favor, a favor de la acusación, que puede ser de condena u otro tipo de resolución, y por otro lado tiene una parte que se está defendiendo y quiere lo contrario, pues se encuentra en esa cuestión. En otras palabras, ante la espada y la pared, pero no puede satisfacer a ambas partes. En ese sentido, el juez tiene esa, si se le llama, puede decirlo, presión de la sociedad, pero el carácter que debe tener un juez es tal que debe ser contundente, y sabiendo que no le gusta la resolución al Ministerio Público, tiene que decirle claramente, no, usted no tuvo la fuerza suficiente en sus pruebas y por lo tanto absuelvo. O si en otras circunstancias tiene que condenar al acusado, pues tiene que dictarlo así. De hecho, así lo hicimos durante mucho tiempo y lo hacen los jueces, de manera que si se quiere, la presión, entre comillas, que hay, existe. Lo importante es que el juez sepa que eso es así, ¿verdad? El juez no puede saber que todos quieren la misma solución del caso, sino que tiene dos extremos, y por uno de ellos es que tiene que irse el juez. Entonces, yo creo que ahí el juez debe sentirse, debe estar tranquilo, debe estar bien, que debe juzgar los hechos conforme no necesariamente, como dicen, a su leal saber y entender, ¿verdad? Porque tampoco el juez puede irse por eso, yo creo, sino que yo creo porque
es así, porque tengo por una parte una evidencia suficiente que dice que debe ser así. Interesante, me parece muy curioso. Le pregunto esto, doctor, porque usted sabe que estamos en una cultura y ahora con el tema de redes sociales y todo, pero es innegable, por ejemplo, lo que representa, en este caso lo voy a mencionar, el Consejo Nacional Anticorrupción, y fue la directora del Consejo Nacional Anticorrupción que textualmente dijo, es una prueba para el sistema de justicia de Honduras. Entonces todo el mundo, cuando habla del CNA, sin querer desmeritar el trabajo que el CNA, porque hace un gran trabajo, pero pareciera que toda la gente se inclina, seguramente todo el CNA le dice como nos representa la sociedad civil, le está diciendo al juez, tiene que meter preso a Juan Orlando. O sea, es una prueba, el juez aquí, como dice el doctor Félix Ávila, él fue juez también, pero debe emitir una resolución. Esos son los juicios paralelos. Exactamente, por un lado una gente opina de una manera, pero el juez tiene que emitir una resolución conforme a ley. Esos son los juicios paralelos y hay que estar, ¿verdad? La sociedad debe estar preparada para eso, que simple y sencillamente llámese CNA como cualquier otra entidad de sociedad civil o gubernamental que quiere eso. Máxime cuando alguien lanza o hace peticiones a veces basado en simple y sencillamente en lo que yo quiero, en la percepción de la gente y por lo tanto hacer peticiones o asegurar resultados, esto no es objetivo. No, hay mucha subjetividad en eso. Entonces, es un caso, si se quiere, de los más paradigmáticos en Honduras. Es el proceso, la acusación y el proceso de un expresidente. No todos los expresidentes han sido llevados a proceso, pero no necesariamente significa que tiene de que ser, de que tiene que ser la resolución como alguna gente lo percibe. Y vean, le voy a hacer un comentario así muy rápido aquí, doctor, por la experiencia que nos ha tocado, usted que me conoce hace algún tiempo, y por lo que sucedió en Nueva York. Allá la gente respeta lo que resuelve un juez, bueno, en este caso un jurado, lo respetan, o sea, y no andan haciendo chinches, o sea, una resolución, porque el juez es una eminencia, o sea, una persona que, en este caso el jurado, y en este caso en Honduras, un juez, resuelven conforme a ley, resuelven conforme a derecho. Si bien es cierto, nuestro sistema judicial es muy distinto al de Estados Unidos, lo que voy yo es el respeto que existe ante las resoluciones. A eso voy, el respeto que existe ante las resoluciones. Unos no están conformes, otros tal vez quizás estén conformes. Pero en el caso particular de Honduras, pareciera que todos dudamos de todos. Y en este caso particular, obviamente aquí se va a debatir, porque mañana empieza la audiencia inicial, se va a debatir, ustedes van a controvertir también lo que diga el Ministerio Público. Pero el asunto es que si a usted, doctor Ávila, viene el juez y le dice, bueno, encontramos que su cliente es culpable, o en su defecto, el Ministerio Público encontramos que no es responsable penalmente el señor Juan Orlando Hernández, ¿aceptarían la decisión? ¿O respetarían la decisión? Hay que respetarla. Hay que respetarla, aceptarla desde el punto de vista relativo, es decir, la acepto hasta este momento, en el entendido que tengo los recursos, que la ley me da los recursos suficientes para que un tribunal superior diga lo contrario. Pero debe respetarse las decisiones judiciales, así dice la ley. No se puede despotricar de las resoluciones judiciales, aunque de repente uno mire, porque puede ser que uno crea de que el juez se equivocó. Vamos a partir de la idea que el juez se equivoca. Y no se equivoca porque alguien le dijo equivocate, sino porque simple y sencillamente creyó que era así. Entonces esas cuestiones deben respetarse y para eso están los recursos judiciales, ¿verdad? Para eso. Usted hablaba de los jueces en los Estados Unidos que deben respetarse los jueces, efectivamente. Yo creo que las personas que han tenido la oportunidad de ver de cerca la justicia de los Estados Unidos, no ver los juicios como los vemos en las películas, ¿verdad? Porque allí es una cuestión de drama. Pero desde ahí vemos más o menos a veces juicios que se dan ahí que son serios, otros que son chistosos, pero la realidad es la realidad. Y así debería ser la impartición de justicia en Honduras, no necesariamente que tenga que ser igual, sino que al juez se le respete por su alta investidura.
Por supuesto que aquí juega un papel importante la institucionalidad. El Poder Judicial debe poner en esos cargos, debe tener en esos cargos a personas que sean, que tengan carácter suficiente para respetar y para ser respetados, y además el conocimiento suficiente para que la resolución que dude sea de él exclusivamente, que nunca un juez debe consultar a otra persona para dictar la sentencia, para dictar el fallo, para dictar esa resolución. Entonces, yo pienso que el juez, en este caso como en otro, nutre no su conciencia, sino su conocimiento sobre la base de cuestiones objetivas, no rumores ni nada, no juicios paralelos, no nada de posverdad, porque, porque aquí hay algo muy peligroso y es lo que se conoce en los últimos años como la posverdad. Es la repetición de algo que es falso y a sabiendas se repite todos los días, pero en una sociedad desconfiada como la nuestra, esto en poco tiempo, esa mentira, esa verdad que no es verdad, con el tiempo es tenida como una verdad. Y entonces esto no es una verdad, sino que una posverdad, es mentira, ¿verdad? Y se cree. De ahí entonces que cuando hay alguien que repite las cosas y esto es negro, esto es negro, esto es negro, aunque sea blanco, llega un momento que se quiere que se vea así. Y si estamos ante la justicia y la justicia vio las cosas como debe ser y dijo, no, no es negro, es blanco, la demás gente no lo va a aceptar porque como se le repitió hasta la saciedad que era negro, entonces se va a dudar de la decisión soberana del juez. Pero estas cosas son así en esta sociedad bastante polarizada que tenemos actualmente. Es bien interesante, doctor. Estamos ya en la recta final, pero no me quiero antes ir sin consultarle lo que sucedió. Usted estuvo en la audiencia, pero por ahí vino unos reclamos de que en la audiencia sucedieron cosas. Por ahí salió hasta el procurador diciendo que habían amenazado al equipo de procuradores que estaba ahí. ¿Estas cosas, doctor, contribuyen al proceso o es más el ruido para provocar controversia de lo que realmente sucede dentro de, o debe suceder dentro de un juicio? El procurador dijo que amenazaron al equipo de procuradores. ¿Realmente esto sucedió, doctor? Usted que estuvo ahí. Bueno, la realidad es que el señor Juan Orlando Hernández, el expresidente, dio una conferencia de prensa de viva voz. Ustedes lo conocieron. Y yo lo único que tengo que decirle, él hizo esa aclaración, ¿verdad? Porque el señalamiento que se le hizo fue a él y él lo hizo ahí. Y obviamente no solo decir, no lo hice, sino que además entregó a ustedes un audio expedido por el órgano jurisdiccional donde ahí no aparece nada. Entonces, no voy a entrar yo en detalles ni nada, lo único decir, los juicios, obviamente lo que se da en las audiencias, ya sea las primeras audiencias, las iniciales y luego después en juicio, nosotros, bueno, yo que he estado y muchos que estamos sabemos que son, bueno, y se conocen así en el argot popular y hasta en las propias leyes como pleitos, dice. Así dice, ¿verdad? Pleitos. Entonces es una lucha de uno contra el otro y tenemos a un juez que decide. Ahora bien, eso debe haber respeto de una parte para otra, pero el respeto no implica tampoco que no se pueda decir ciertas cosas ahí. No me refiero a insultos, sino que, por ejemplo, reclamos dentro de los argumentos, cuando los abogados contestan los argumentos, a veces nos podemos referir a que las peticiones son improcedentes, son, si se quiere, utilizar palabras como que son ridículas, etcétera. Cosas como esas que van dentro de lo aceptable en eso. Ahora bien, ya insultar a otras personas, amenazar a otras personas, si acaso se dan por lo menos en esa audiencia no se dio y no creo que se vaya a dar en lo sucesivo, si estamos hablando que
Los abogados tenemos nuestros prestigios y no vamos a caer en nada, en provocaciones ni nada de eso. Muy bien, y lo consulto porque la gente dice, bueno, ¿y qué es lo que pasó? ¿Por qué sucedió? Pero en fin, bueno, en efecto, el presidente Hernández Claro. presentó un audio y todo lo demás y aclaró que él no ha intimidado a absolutamente nadie. Para cerrar esta intervención, doctor, y esta entrevista, que le agradezco muchísimo, ¿se acuerda de la repregunta que no le hice? Y voy a eso y con esto voy a cerrar. ¿Usted cree que puedan o pueda el ente fiscal, en este caso el Ministerio Público, a raíz de los acontecimientos en Estados Unidos, venir y armar un nuevo requerimiento fiscal por los señalamientos que sucedió, de que pasó en Estados Unidos el presidente Hernández, presentarle algún requerimiento fiscal por tema de narcotráfico, asociación ilícita y temas de esa naturaleza? No lo sé, Denis, no lo sé, solo el Ministerio Público actual, dentro de cualquier fiscal general de la República, siguiendo su política criminal, podrá decir, ¿verdad?, que va a investigar, hacer una investigación. Lo que sí hay que decir, y lo anticipo, es que el sistema legal de los Estados Unidos es muy diferente al nuestro. Totalmente. El sistema legal de los Estados Unidos se basa en su derecho penal, es un derecho penal que se le llama un derecho penal de autor. Ante un jurado, ante un juez, un fiscal puede probar la culpabilidad de usted, de mí, de otra persona, de repente incluso hasta por la fama, ¿verdad? Con testigos que digan, me hacen ver a mí ante un jurado como una persona mala y no necesitan probar concretamente el hecho. En el derecho penal continental, el que viene, que nosotros le llamamos el de Europa continental, que se construyó hace mucho tiempo y es el que tenemos también en América Latina, se llama derecho penal de hecho. Hay que probar hechos. Hay que probar hechos, ¿verdad? Entonces, si alguien se le acusa porque mató a alguien, hay que probar efectivamente que mató a una persona que apareció muerta y que obviamente la muerte de esa persona fue por mano extraña y vincular a una persona con la muerte. En los delitos de tráfico de drogas, obviamente hay que probar que esa persona, así como dice la ley, trafica, posee, etcétera, vende. Entonces hay que encontrar a las personas haciendo esas actividades. Entonces, para enjuiciar a cualquier persona aquí en Honduras tiene que investigarse eso. Entonces, yo no puedo decir nada más sobre eso, sobre la persona que se refiere. Si el Ministerio Público prueba o tiene pruebas sobre y que vinculen a X persona, ahí entonces es cuando lleva los casos a los tribunales. Entonces, concretamente, creo yo de que no es fácil, ¿verdad? Que pueda probarse delitos de narcotráfico, porque normalmente eso en Europa, en Francia, en España, en Italia, a las personas que trafican drogas son llevados a los tribunales y son encarcelados porque se les probó que están participando en una red de narcotráfico y que dirigen esa red de narcotráfico, pero con pruebas concretas, ¿verdad? No, por ejemplo, con pruebas como las que en estos casos la justicia de los Estados Unidos llama a un testigo para favorecerle. Normalmente personas ya condenadas por crímenes directamente de esto, para que obtenga un beneficio y dicen, bueno, hablen sobre fulano de tal y digan que es narcotraficante, independientemente de que no tienen nada de evidencia esa persona para probar que es narcotraficante, pero bueno, ante un jurado lo ponen así y como, repito y concluyo, es un derecho penal que se le llama de autor, ese es el autor del delito y por lo tanto así lo señalan y se le puede condenar. Pero si estuviéramos que fuera un derecho penal de hecho como el nuestro, como el de la mayoría de los países del mundo, jamás se puede probar la culpabilidad de una persona
sin tener las pruebas concretas de delitos concretos. Interesante su exposición, doctor Ávila. Le agradezco que haya compartido con nosotros. Sé que es una noche, una tarde de trabajo las que van a tener estos días, porque va a ser una audiencia inicial que los va a tener muy ocupados. Y seguramente, para cerrar, ¿va a estar el expresidente durante toda la audiencia inicial? ¿Se va a presentar? Sí, es un derecho de la persona imputada estar en la audiencia. Hay que decirlo de que la ley no dice, la ley concretamente dice que se puede realizar la audiencia inicial sin la presencia del imputado. En este caso, mi entendimiento es que de no tener de no estar indispuesto por su salud o otra circunstancia, él va a estar ahí. Ah, bueno, entonces va a estar Juan Orlando en la audiencia. Doctor Ávila. Un gusto. Gracias, por haberse escapado un rato de en su agenda. Yo sé que muy apretada. Cada uno de ustedes, gracias por sus comentarios. Esto ha sido 2 que 3. Llegamos al final. Gracias por su sintonía. Recuerden que estos episodios también los podrán escuchar a través de nuestro canal en Spotify, el audio completo. Con permiso, esto fue 2 que 3. Pasen feliz noche. Existe un lugar donde la belleza va más allá. Guapas Makeup. En Novacentro contamos con Nail Spa, el mejor servicio en cabello y maquillaje. En Multiplaza encuentras las marcas más prestigiosas de cuidado capilar, maquillaje y cuidado de piel. Somos el beauty más completo. Guapas Makeup es el distribuidor autorizado de Anastasia Beverly Hills en Honduras. También visítanos en Torre Escala, donde encuentras todos nuestros productos. Contamos con la perfumería árabe más exclusiva en nuestras 3 sucursales. Obtén más información de nuestros servicios y productos en el 8911-5858. Síguenos en las redes sociales como Guapas Makeup. Porque tu empresa representa tu esfuerzo, tu dedicación, tu futuro. Nosotros somos tu mejor opción. Ven y renueva tu marca con los expertos. Contamos con confección, bordado, serigrafía, tejido, sublimación, impresión UV y artículos de promoción. Contamos con el personal capacitado y con la mejor tecnología para mejorar tu imagen. Encuéntranos en redes sociales como Createx HN. Visítanos en la aldea Las Casitas de Pío al cementerio San Miguel Arcángel o contáctanos al 9702-4806 o al 3188-2676. Somos Createx. Atrévete a innovar con nosotros. Con diálogo y acuerdos firmes, las bancadas del Congreso Nacional legislamos por Honduras. Sí, en poco tiempo este Congreso Nacional ha hecho mucho más que los congresos anteriores para generar empleo y brindar seguridad. Esta legislatura ha sido una de las más productivas. Somos una oposición constructiva y apoyamos todo lo que sea de beneficio para Honduras. Y lo que hemos considerado desde la bancada que está bien para el pueblo hondureño, lo hemos apoyado en el Congreso Nacional. Este Congreso sí trabaja. Este Congreso no le va a fallar al pueblo hondureño. El lavado de tu carro consume el agua que tomarían 150 personas en un día. El tema de no pensar en el otro es que el otro termina siendo vos. Se pronostican fuertes sequías. Aumenta el tiempo entre lavado y lavado de tu carro para disminuir el consumo. Cuidemos el agua. Lo que haces te pasa factura. Dicen que para estudiar hay que tener tiempo. La Metro dice que puedes elegir el camino que conecta con tu futuro. Dicen que la universidad queda lejos. La Metro dice, estamos donde tú estás. Dicen que estudiar y vivir a la vez es complicado. La Metro lo hace posible porque no todos soñamos con lo mismo. No todos aprendemos igual. Y por eso, tu futuro merece opciones. Porque la Metro no es solo una universidad. La Metro es una forma de avanzar contigo. Donde tú estás. Innovación, valores y liderazgo.